Muy buenos días, queridos estudiantes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahora estamos en un nuevo horario. Bien, yo espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado un estupendo día lunes, un fin de semana muy bien con su familia, siempre celebrando en el Espíritu de Dios, en un espíritu sano, en un espíritu de armonía. Bien, chicos, yo les felicito porque están mostrando un gran desempeño y eso es muy bueno. Ahora vamos a tener esta clase ya número 12 y rápidamente damos inicio. Soy el profesor Isaac Caballero. Cualquier cosa que ustedes necesiten, siempre estoy a disposición. Más que un profesor, también quiero ser una persona cercana. Claro, siempre respetando la libertad de cada uno. Muy bien, muchachos, empezamos. Quiero que escuchemos esta canción. Siempre es nuestro inicio, ¿no? Una melodía que, que nos diga algo que pueda adentrarnos en esta clase. Escuchémosla rápidamente. Dios necesita de ti, Dios necesita de mí, Dios necesita de ti, Dios necesita de mí. Dios no tiene manos y se sirve de las mías para dar ayuda y regalar una caricia. Dios no tiene pies, pero camina con los míos y va por el mundo repartiendo su cariño. Dios necesita de ti, Dios necesita de mí, Dios necesita de ti, Dios necesita de mí. Dios no tiene ojos, pero mira con los míos todas las angustias y alegrías de sus hijos. Dios no tiene voz, Dios necesita de ti. Claro, necesita de ti. Dice, Dios no tiene manos, pero usa las mías, ¿no? Para llegar a las personas. Dios no tiene ojos, pero usa los míos. Es una manera de decir que en esta misión que Dios ha encomendado, también se sirve de cada uno de nosotros, ¿no? Como dirá San Pablo, somos instrumentos del amor de Dios, instrumentos, pero no para vanagloriarnos, ¿no? Sino al servicio de Dios. Porque ¿quién estuvo primero al servicio de nosotros? Jesucristo, ¿no? En primer momento Dios, dándonos este hogar que es la tierra, el aire que respiramos. Y en segundo momento, quien nos salva, digamos, de nuestros pecados, del odio, de la muerte, es Jesucristo. En realidad, Dios no es que necesite, porque una necesidad quiere decir que algo te falta, ¿no? Y a Dios nada le falta, ¿no? Más bien nosotros necesitamos de Dios. Cuando nosotros evangelizamos, llevamos una buena noticia, compartimos el amor con los demás, no es Dios quien se beneficia, sino es, en primer momento, uno mismo. Cuando tú has hecho algo bueno, no te has sentido bien. Cuando te has perdonado, te han perdonado. Cuando has hecho una obra de caridad, ¿no te has experimentado la bondad? Eso no es algo que necesite Dios. Es algo que necesitas tú, que necesito yo. Y en segundo momento, la otra persona. Es decir, que es una forma de decir, de animarles a participar de esta dinámica, de esta tarea que Dios ha encomendado al hombre, por el beneficio del mismo. Ahora quiero que veamos algunos personajes del Antiguo Testamento. Ahí ya tenemos a un ancianito, Samuel. ¿Saben quién es Samuel? Seguro que si les pongo otros personajes rápidamente lo identifican.
Débora, lo han escuchado hablar, estoy seguro, pero no todos lo recordamos, ¿no? Débora. Ah, este sí es más conocido, ¿no? David, el rey David allí, en esta foto que está luchando ¿con quién? Con Goliat. Gedeón. ¿Y quién es Gedeón, profesor? Bueno, vamos a ver los temas. Jeroboam, ¿no? Es un rey, ¿ve? Tiene la corona de rey. Y el popular, también conocido Sansón, más conocido por los cuentos que nos han transmitido nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Y por el personaje tan particular, ¿no? Tan folclórico que desarrolla este personaje, la fuerza, cuando le cortan el cabello pierde su fuerza, en fin. Son algunos de los personajes históricos que aparecen en la historia de Israel, de Israel antiguo. Bien, entonces, en esta clase vamos a ver un poco de historia rápidamente a través de personajes de la antigua alianza, del pueblo de Israel. ¿Ya? Es por eso que deseo que escriban en sus cuadernos. El propósito es conocer la historia del pueblo de la antigua alianza, ¿no? Y el título es Jueces y Reyes del Antiguo Testamento. He puesto conocer la historia, obviamente la historia es muy importante, seguro ya tienen ustedes un curso en el que ven historia, y la historia es para todos, ¿no? Claro que cuando nosotros vemos el curso de historia tocamos tal vez, digamos, los eventos más conocidos, más importantes, de más trascendencia en la historia de la humanidad. Pero cada pueblo tiene ya una historia también. Tú también tienes una historia, ¿no? El pueblo de la antigua alianza, ¿quién es? El pueblo de Israel. Pero no he puesto el pueblo de Israel porque justamente veremos eso, que en la historia el pueblo se separa en dos gobiernos, uno que están en el norte y otros que están en el sur, que son el pueblo de Israel, se separa en pueblo de Israel y el pueblo de Judá. Pero antes eran un solo pueblo y luego se separan, ¿de acuerdo? Por las tribus hay una separación. Y de hecho, la promesa, la alianza con Dios continuará a través del pueblo de Judá, ¿de acuerdo? Es decir, que es solamente un nombre que le ponen, el nombre con el que permanece el pueblo, pero que siempre será el pueblo de la antigua alianza. Es por eso que he querido ponerlo así. Ustedes ya me entienden, ¿no? Y jueces y reyes del Antiguo Testamento, porque es un periodo en el que aparecen estos títulos, estos roles importantes dentro del pueblo. Bien. Ahora veremos siempre nuestra escritura, la cual nos da la referencia, ¿no? Nuestro libro que nos sirve pues para todo. También estos libros se conocen como libros históricos, jueces, crónicas, ¿no? Ya cuando ustedes los tantos que están en el conjunto de la Biblia también están separados. Y jueces pertenece a la categoría de libros históricos. Y dice así, este fragmento dice así. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Baal quiere decir otros dioses, ¿no? O sea, porque ellos hicieron una alianza, un compromiso, un pacto con el único Dios. Y en el momento en que ellos, digamos, comenzaron a frecuentar otras naciones, comenzaron a relacionarse con otros pueblos, adoptaron también su cultura, sus creencias, y dejaron a su Dios por servir a otros dioses que incluso tenían prácticas contrarias a los que había dado el Señor, ¿no? Entonces, eso es casi como una traición. Abandonaron, dice Yahvé. Acá habla más de abandonar porque siempre la relación con Dios en este pueblo no es simplemente algo
como de subordinación, como una autoridad, sino es algo más profundo, ¿no? Es una relación hasta casi familiar. Dice, se postraron ante los dioses de pueblos que los rodeaban y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé. En cuanto abandonaron a Yahvé para servir a los Baales y a las Astartés, estalló la cólera de Yahvé. Siempre son divinidades extranjeras, ¿no? Los entregó en manos de salteadores que los despojaron. Los vendió a sus enemigos de todo el contorno. Ya no ponían más resistencia a sus enemigos. Cada vez que iban a la guerra, la mano de Yahvé se alzaba en contra para su desgracia. Tal como Yahvé se lo había dicho y jurado, estaban en una situación desastrosa, ¿ve? Entonces Yahvé les dio jueces que los salvaron de las manos de los que los asaltaban, pero tampoco escucharon a sus jueces. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Bien pronto se apartaron del camino por donde habían andado sus padres cuando estos hacían caso a los mandamientos de Yahvé. Ellos, en cambio, hicieron todo lo contrario. O sea, en esta narración nos cuenta la infidelidad del pueblo, ¿no? Cómo luego de haber hecho luego del acontecimiento de la salida del Mar Rojo, el pueblo no experimenta un cambio, no terminan de creerse que hay un único Dios, que es un Dios potente y poderoso, ¿no? Y que les quiere dar algo más que simplemente un terreno, un lugar donde vivir, les quiere dar una libertad más grande. El pueblo inmediatamente, digamos, obtuvo su libertad, entre comillas, comenzaron ya, olvidaron al Señor. Entonces, claro, si yo te he liberado, uno experimenta una cólera, es lo que intenta decir, e inmediatamente, cada vez, o sea, pierden todas las gracias que Dios les quería dar, entre ellas la paz, la comunión, la armonía, la justicia, ¿no? Comienzan a ver la corrupción, las traiciones, los asesinatos, o sea, todas cosas que destruyen a una sociedad, Entonces, claro, entonces, en el momento en que tenían que enfrentar una batalla, porque también es importante situarnos en el contexto histórico, no se puede juzgar la historia con criterios actuales, eso es un principio de cómo leer la historia, ¿entienden? En ese contexto había muchos pueblos que estaban en constante batalla, iban y para gobernarte simplemente recurrían a la guerra, era, digamos, un método casi ilegítimo para gobernar. Y claro, como no tenían a Dios, es decir, no tenían una armonía, no tenían una solidaridad, no tenían una empatía, o sea, todas las bondades que Dios te puede dar no las tenían porque sabían, como dice acá, prostituido quiere decir, habían traicionado sus principios. Y claro, a una sociedad así es fácil gobernarla, porque están completamente ya destartalados, ¿no? Es una forma de decir que ellos mismos habían buscado eso. No es que Dios, porque como habíamos dicho, Dios no necesita del hombre. Es una forma de decir que Dios les dejó. O sea, ellos dejaron a Dios y Dios también se mantuvo a un lado, porque Dios respeta la libertad del hombre. Y bajo esa condición tan pobre, pues otros pueblos hicieron con ellos lo que quisieron, ¿no? Y dice acá, Yahvé les dio jueces, ¿no? Y estos jueces son estos personajes que hemos visto, y reyes también, que los salvaron de la mano, pero dice que tampoco escucharon a los jueces, es decir, que tenían el oído cerrado. Es decir, era un pueblo duro, como muchas veces nosotros, a veces nos ponen a algunas personas que nos orientan, que nos dan una pauta, y como somos necios, no les escuchamos. O sea, parece que escucháramos, pero no escuchamos, ¿no? Y después vienen todas ya las consecuencias. ¿Tú has visto eso en algún momento en tu vida o en la vida de tu familia? Que de repente se han alejado de Dios y como se han alejado de Dios, ha caído sobre ellos o sobre alguien
no sé, el desastre, la desventura, ¿no? Y cuando viene alguien y te advierte, te dice, oye, por ahí no es, o qué sé yo, esto que estás haciendo está mal. Y como uno está pensado, eso no sirve, ¿no? Los cuestionanos. Y uno se va atrás de él, y eso no te da la vida. Bueno, Josué, el libro de vamos a ver Primera de Reyes, ¿ya? Porque ya acá lo tengo rápido y así ganamos tiempo. Primera de Reyes 21, 21, 28, 50. Bien, y David, un rey fue que les dio Dios, se llamaba Esaú, y después vino David, ¿no? Se comenzaba a formar ya, ¿no? El sistema monárquico, que ya después sufrirá una división, ¿de acuerdo? Pero en el tiempo de David, todavía el pueblo estaba unificado. Dice, el rey David respondió, llamadme a Betsabé. Ella entró a presencia del rey y se quedó de pie ante él. Entonces el rey pronunció este juramento, vive Yahvé, que me ha librado de todo aprieto. Te juré por Yahvé, Dios de Israel, tu hijo Salomón reinará después de mí y se sentará sobre mi trono en mi lugar. Pues así he de cumplirlo hoy mismo. Betsabé se inclinó, rostro en tierra, y postrada ante el rey dijo, viva por siempre el rey David, mi señor. Luego sigue la consagración de Salomón. El rey David ordenó, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joadá. Entraron en presencia del rey, quien les dijo, tomad con vosotros a los leales de vuestro señor, montad a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadlo a Gijón, y allí el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungirán, rey de Israel. Tocad entonces el cuerno y aclamad, viva el rey Salomón. Y luego narra una historia muy bonita de lo que es la unción de Salomón. Entonces, hay un elemento muy importante que es también el sacerdocio. David necesita del profeta, el hijo Salomón con una marca sin reyes, y están elementos potentes en la historia, el rey y el hombre de Dios. Y el libro de Samuel, vamos a ir en un orden, vamos a ir de adelante para atrás, no, vamos a ir, voy a hacerle 2 lecturas más, y después ustedes ya en sus casas revisan lo que tienen, ¿ya? Yo me he ido un poco adelante, pero vamos a ver. Ustedes ya ven Josué, jueces. Jos es Josué. Jue, jueces. No es de jue, de fue. Y bueno, vamos. Saúl encuentra a Samuel. Dice, cuando subían por la cuesta de la ciudad encontraron a unas muchachas que salían a sacar agua y le preguntaron, ¿está aquí el vidente? ¿El vidente quién es? Samuel. Era el hombre de Dios, ¿no? El que recibía los mensajes de Dios. Ellas le respondieron con esta palabra, sí, ahí delante de ti. Date prisa, pues acaba ahora de llegar a la ciudad, porque hay un sacrificio para el pueblo en alto. En cuanto entréis en la ciudad, le encontraréis. Subieron pues a la ciudad, y cuando entraron a la ciudad, salía Samuel en dirección a ellos para subir en lo alto. Ahora bien, la víspera de la venida de Saúl, Yahvé había revelado a Samuel, mañana a esta misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín, lo ungirás como jefe de mi pueblo Israel, y él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Es decir, que previo al inicio del reinado, hay un hombre que intercede o que comunica la voluntad de Dios. No es que simplemente Saúl es el rey, obvio. Ojo, ya, me confundí con Esaú. Saúl es designado rey porque Dios así lo quiere y se lo comunica a Samuel. ¿Entienden? O sea, es una decisión que viene de lo alto. No es algo, digamos, ya luego será casi como hereditario, ¿no? Pero es para rescatar la importancia del sacerdote o del hombre de Dios, ¿no? Mañana a esta misma hora, dice, y luego, y cuando Samuel vio a Saúl, Yahvé le indicó, este es el hombre del que te he hablado, él regirá mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le dijo, indícame por favor dónde está la ciudad vidente. Samuel le respondió a Saúl, yo soy el vidente, sube delante de mí al alto y comeréis hoy conmigo, mañana por la mañana te despediré y te descubriré todo lo que hay en tu corazón. ¿No? Y luego sigue esta historia, pero chicos, ¿no?
que deseo que ustedes también vean. Y luego será Samuel quien también designa a David como rey. Visto en el plano que, dado que Saúl se desvía del camino de Dios. Interesante, ¿no? Bien, es como, lo que quiero rescatar es cómo hay personas, el Dios suscita en la historia del hombre personas que nos vienen a ayudar y que muchas veces nosotros no las escuchamos, o sí las escuchamos y es para beneficio nuestro. Y muchas veces nos dicen cosas que no nos gustan, ¿no? Que nos indican el camino, pero no siempre es algo que a nosotros nos guste. Pero igual hay que escucharlas porque al final del camino siempre hay cosas buenas. En cambio, el otro camino, el camino de nuestra, digamos, de nuestra dureza, de nuestra, ¿cómo se dice? Que somos testarudos, a veces en eso, caprichosos, no lleva a nada bueno. Bien, entonces, les dejo como tarea 1, que lean estas lecturas, busquen en la Biblia, en su escritura o por internet, las citas bíblicas que les he dejado. Y estos personajes, también incluso los primeros personajes que les puse, ¿no? Estos, escojan uno si quieren y lo leen. Cualquiera de ellos que te ha gustado, te ha dejado la persona que visto. Luego te creas meditativos para las personas que han aportado cosas en tu vida. ¿Hay aportado cosas positivas en tu vida? Sí, profesor. Bueno, ¿quién? ¿No? Tu mamá, tu papá, tu tío, tu padrino, tu profesor, tu profesora, tu directora, un amigo, un sacerdote, un pastor, ¿no? Hay personas importantes que te han aportado algo en tu vida, ¿no? Entonces tú creas un lema sobre esas personas, un lema positivo, ¿no? Algo breve. Y bien, chicos, conmigo sería hasta hoy. Les mando un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Y les doy una recomendación, envíen sus tareas lo más pronto posible para que no se les acumule. Yo sé que ustedes están muy bien con todo eso. Y bueno, simplemente un pequeño recordatorio, ¿no? Un abrazo y que Dios les bendiga.